Dios es bueno. Dios es bueno. No lo escucho. Dios es bueno. ¿Y todo el tiempo? Bien. Cierre sus ojos y dígale: Padre, tú eres fiel. Enséñame hoy lo que tú tienes. Pon tu mano en tu corazón. Dile: Señor, toca hoy mi corazón. Quita, Señor, todo cansancio, todo aquello que ha agobiado hoy mi alma, Señor. Pero tú estás aquí para llenarme más de tu Espíritu Santo, Señor. Dile: gracias por tu presencia en mi corazón. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú quieres hacer hoy en nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Bien, dígale al que está a su lado: pon tu celular en modo avión, en vibrador, para que no vaya a estorbarnos. Y el Señor ponía en mi corazón desde la semana pasada que compartió mi esposa algo con respecto, y no tanto por el 10 de mayo, por una palabra que es del 10 de mayo, pero la verdad ni cuenta me había dado que era esta semana. Y el Señor había puesto en mi corazón cómo en muchas ocasiones habla la palabra de Dios de mujeres tan impactante en la Biblia, cosas tan importantes en la Biblia, que no podemos dejar pasar por alto el que haya habido mujeres en la Biblia que sean un ejemplo para nosotros. Y digo nosotros no solamente como mujeres, sino también como hombres. Amén. Mujeres como simplemente Eva, que a lo mejor nadie habla de ella. Mujeres como a lo mejor entender en una cierta forma a Ruth, alguien que deja su tierra y decide buscar en la tierra de su suegra. Mujeres como Esther, mujeres como Ana, mujeres como Raquel, que simplemente ella escondió a unos israelitas en los muros de Jericó. Ella vivía allí, y Raquel fue alguien que a lo mejor, Rahab no era alguien que se habla mucho. Mujeres como Raquel, que fue realmente una mujer que Dios usó como la esposa de Jacob, y otras muchas mujeres que a lo mejor no podemos estar hablando en general de ellas, pero que para mí han sido mujeres como un ejemplo. Una de ellas es Débora, otra es María. Y la verdad es que hay muchos tipos de mujeres. Compartíamos en el discipulado cómo yo puedo acercarme a gente y poder hablar con ellas, con la gente que me rodea, y comer de ellas. Precisamente es algo que a mí me alimenta. A lo mejor su modo de vivir, su estilo de vida, su forma, su carácter, son cosas que yo puedo adquirir para mí y pueden ser de una bendición para mi vida. No comiéndomelas de otra manera, como también la palabra de Dios habla en Gálatas 5:15 y dice: no os comáis unos a otros. Esa es una forma diferente de comer. ¿Estamos de acuerdo? La forma de comer es saber que hay áreas en la vida, y es precisamente lo que yo quiero mostrar el día de hoy. ¿Cómo podemos comer de estas mujeres, de su carácter, de su entrega, de lo que ellas hicieron? Y viene en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. No lo vamos a leer todo, tal vez muchos ya conocen esa historia, pero esta es una mujer que donde tiene un significado muy grande. Y yo quiero, no solamente vamos a hablar de ella, vamos a hablar de varias. Quiero que me acompañe desde el versículo 12, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra, fíjese bien lo que dice la escritura. Dice: mientras ella oraba largamente, o sea, quiere decir que ya tenía un buen rato delante de Jehová. Dice: Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz
no se oía, dice la Escritura. Y Elí la tuvo por ebria. Verso 14, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer, ¿cómo? Atribulada de espíritu. Fíjese bien que dice atribulada de espíritu, y espíritu es con E minúscula. Quiere decir que su espíritu, usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu de Ana estaba, dice, atribulada. Dice, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Se fue la mujer por su camino. ¿Y qué más dice? ¿Cómo? Comió. ¿Y qué más dice? Y no estuvo más triste. Esto tiene un significado muy grande porque Ana es una mujer que me enseña que no era fácil la vida. No podía tener hijos. Hay mamás que no pueden tener hijos. Hay mamás que a lo mejor están en aflicción en esa congoja. Pero algo que hace Ana y que yo puedo comer de ella es que hizo lo que Abraham hizo también. Y yo creo que fue aún todavía de una forma más tangible el ejemplo que Ana enseña. Dios le dice a Abraham en una ocasión, dame a tu hijo, al que amas. Ve a tal monte y entrégalo. Pues todos no sabemos esa historia. Y que cuando lo iba ya a sacrificar, Dios le dice, detén tu mano. Ahora sé que yo soy el primero en tu vida. Ahora sé que me amas, le dijo Dios. En el caso de Ana, Dios no le pidió a su hijo, pero ella lo entregó. Dios no le dijo, me vas a dar a tu hijo. No, nunca se lo dijo Dios, pero ella lo entregó. ¿Qué quiere decir? Que aunque no podía tener hijos, ella logró tener un hijo, y lo que ella le había dicho al Señor es que ella se lo iba a entregar a Dios. No lo iba a sacrificar, pero se lo iba a ¿qué? Entregar. Quiero que veas qué puedo comer de Ana. En mi corazón muchas veces yo he entendido que hay cosas en mi vida que yo quiero alcanzar, que yo quiero lograr, que yo quiero tener, y porque es algo que yo lo deseo y lo anhelo. Pero ahora imagínate que realmente, así como Abraham quería tener un hijo y Dios se lo entrega aún en la vejez, cuando tenía 100 años, y Dios le dice a los 113 años, le dice, entrégamelo. Tenía 13 años su hijo, Isaac, cuando Dios le dice, entrégamelo. Tenía 113 años Abraham, y era ahora entregarle a lo que más amaba. ¿Qué como de Ana? ¿Qué puedo comer de Ana? Que ella dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Y te lo voy a dar a ti, Señor. Y eso es algo que a mí me impacta, porque muchas veces nosotros estamos esperando que Dios me dé algo, estoy esperando que Dios me lo entregue, pero Dios dice, bueno, ¿y para qué lo quieres? Y uno puede sacar una lista de cosas para decirle por qué las quiere, pero Dios dice, bueno, pero eso yo te lo puedo dar por otro lado. Y uno dice, Señor, pero es que esto es lo que yo quiero. Bueno, también entrégamelo, también dámelo. Dice la Escritura que llegó el tiempo donde el niño fue destetado, un niño chiquito todavía, chiquito, y fue y lo entregó. Llevaba 3 carneros de ofrenda, llevaba más cosas de ofrenda, y aún así mataron un carnero,
lo entregaron a Dios, se entregó al hijo y Ana se fue sin su hijo, porque lo dejó allí en el templo con Samuel. Ve la imagen. Imagínate tú, ¿eh? Ahora sí, llevaste al niño que Dios te dio, lo entregas y te vas contenta. Come de ella. Te vas contenta. No te vas con la congoja de qué le va a pasar a mi hijito pequeñito, lo dejé, ay. No, ella sabe que está en un lugar donde Dios se lo estaba cuidando. ¿Sabes que Dios le daba más hijos a Ana? Le dio 5 o 6 hijos más. ¿Qué hay en nuestro corazón muchas veces que está entre Dios y nosotros? Eso es lo que le estorba a Dios, darme la bendición que realmente Dios me quiere dar. Cuando ya hay algo intermedio en mi corazón entre yo y Dios. Una mujer que hasta ahora podemos entender que no tenía hijos, pero que como de ella, como que ella no estaba ya en su vida de una manera, en esa congoja, en esa tribulación que había en su vida. Ella se fue en paz, contenta, sabiendo que Dios le había contestado su oración. Así de sencillo. Ahora, ¿eso me inspira? Sí, me inspira mucho. Pero quiero contarte otra historia. Vamos a ver 3 historias hoy. Quiero que me veas junto conmigo en Jueces, capítulo 4. Es una historia que a lo mejor también muchos ya se saben. Voy a adentrarme un poquito más en esta historia, porque a lo mejor vamos a hablar de una mujer y vamos a hablar de otra que Dios también tenía aquí mismo en esta historia, que Dios tenía preparado algo para ella. Dice la escritura que después de la muerte de Ahab, es Jueces 4:1, los hijos de Israel volvieron a hacer ¿qué? A ver si estás aquí. A ver qué dice la palabra. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Tristemente dice, volvieron a hacer. ¿Cuántas veces así lo hacemos nosotros, verdad? Muchas veces. Pero bueno, Dios es misericordioso. Amén. Dios nos ama a pesar de nuestros errores. Dice, y Jehová los vendió a los hijos de Israel en mano de Jabín, rey de Canaán. Subraye la palabra Jabín, porque es un rey él allí, Jabín, rey de Canaán, el cual reinó Azor. Y el capitán de su ejército, solamente el capitán de su ejército, ¿cómo se llamaba? Sísara. No es Císara, sí, como no, Sísara. El cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía, este capitán del ejército, tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuántos? 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Una qué? ¿Quién las gobernaba? Una mujer. Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Muy probablemente Lapidot también era un profeta. Dice la palabra, verso 5, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, fíjate bien lo que le dice aquí Débora a Barak. Le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta tu gente en el monte Tabor, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, de Zabulón. Yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara.
Ahora quiero que voltees para acá. Está Débora viviendo entre Ramá y Betel y le manda llamar a Barak, un capitán también del ejército, una persona que Dios había levantado, y le voy a pedir a Kevin que me apoye. Quiero que veas algo importante. ¿Aló, me ayudas? Bien, muy bien. Yo sabía que ya estuvieron mucho tiempo parados, pero para que vean lo que se siente estar parado aquí. Y le voy a pedir también, aquí en este caso le voy a pedir a Gaby. ¿Qué te parece, Gaby, si me apoyas? ¿Sale? Vas a actuarla de malo como siempre te pongo en lo malo. Pero dice la escritura que estaba Barak. ¿Quién es él? Barak. Y ella es Débora. Entonces, Barak, Dios le dice a Barak, le dice a través de Débora, le dice, mira, yo sé que Dios tiene una palabra para ti. Y le dice, te vas a ir a un monte, al monte. ¿Al qué? ¿Cómo se llamaba el monte? Tabor. Ese monte está aquí. Y entonces, él está, no, volteate para acá. Él está en lugar más alto porque es un monte. ¿Y dónde iba a juntar Dios a Sísara? En un arroyo. ¿En un qué? Ok, fíjese bien importante todo esto. Ese arroyo, en tiempo de lluvia, los carros se hundían. ¿Cuántos carros tenía Sísara? 900 carros. Tenían muchos carros. ¿Sale? Los de Israel no les gustaba mucho porque a través de ese ejército los oprimía mucho. Entonces Débora le dice, no te preocupes, antes de que vaya, aquí está hablando con él. Y empiezan a hablar. Y entonces ellos están ahí chaleando, ¿no es cierto? El punto es que él le dice una cosa. Barak le dice, ok, yo voy. Fíjese bien lo que le dice. Yo voy si tú vas conmigo. Oh. Y Débora, en ese espíritu, le dice, está bien, yo voy a ir contigo, pero le dice, si quieres que yo vaya, Sísara no va a morir por mano tuya, va a morir por mano de una mujer. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Jael. ¿Era esposa de quién? De Eber. Eber había hecho un pacto con el rey Jabín y le había dicho, no te preocupes, yo estoy contigo. Yo no quiero estar allá con los de Israel, yo quiero estar aquí contigo. Y le hace un pacto a Jabín y entonces él vivía a gusto en esta ciudad porque estaba cerca de Sísara. Él no tenía miedo de Sísara, aunque tenía 900 carros. El punto es que Dios, a través de Débora, vente acá, Débora, ahora sí, te vas al monte con Barak y están en el monte Tabor. ¿Sabes cómo les ayuda Dios? Empieza a llover. Y como ellos están en un lugar alto, la lluvia cae, baja hasta el valle, hasta el arroyo, y los carros de Sísara ya se atascaron. Y entonces ya sin carros, pues ya no se podían mover como antes. ¿Y qué sucede? Viene Barak con sus 10,000, y ahí viene Débora también, como el cebo. Y entonces ellos sabían que tenían que hacer algo, y el ejército de Sísara, con sus 900 carros, son vencidos por ellos. ¿Y qué hace Sísara? Corre y huye, él solo. Salud. ¿Y a dónde crees que llega? A una ciudad donde está cercana y está a la casa de Eber. No estaba Eber, nomás estaba su esposa Jael.
¿Y qué sucedió? Jael le dice, véngase mi rey, no se preocupe, sí, aquí yo lo cuido, métase a la tienda. Y se mete a la tienda y lo tapa y le dice, dame agua. Le dio lechita calientita para que le diera sueño. Y total, como venía cansado, se duerme. Y ya Débora se queda allá de aquel lado de la batalla, pero viene buscándolo Barak. Antes de que llegue Barak, Jael se queda dormido. ¿Y sabes cómo muere? Porque Jael, cuando estaba dormido, le entierra una estaca en su sien y lo traspasa y lo mata. Y cuando llega Barak, le dice, ven, te quiero mostrar algo. Le dice la mujer, Jael, le dice, te voy a mostrar algo. Le dice, mira, ya Dios me lo entregó. Se cumplió lo que Débora le dijo. Si yo voy contigo, está bien. Pero sabe que si yo voy contigo, la gloria no va a ser para ti. La gloria va a ser para una mujer. Y ahí es donde, gracias. Ahí es donde para mí entra el qué como de Débora. A lo mejor muchas mujeres ya saben esto más que yo porque mi esposa les enseña. Pero aquí puedo entender una cosa con respecto a Débora. Débora es una mujer. Tal vez se siente limitada en muchas cosas, pero aún así ella gobernaba en Israel. Era una mujer que ¿qué? Gobernaba. Y dice la escritura que durante esos 40 años que Débora gobernó, Israel tuvo paz. Entonces, quiero que veas una cosa. Débora fue una líder, repite conmigo, una líder que inspiraba a los demás. ¿Por qué? Porque Débora no dijo, a ver, Barak, júntame tantos hombres y voy a ir. Y tú vas a ir atrás de mí y me vas a apoyar. No, Dios estaba dándole la oportunidad a Barak para que él la tomara y él fuera. Y él peleara y él trajera la paz. Pero hay cosas que muchas veces en nosotros como hombres podemos decir, ok, está bien, voy a tener que ir, pero ok, ¿qué te parece si tú vas conmigo? Aquí yo puedo entender que nosotros como mamás, como Débora, podemos traer una dirección en nuestros hijos a través de una inspiración. Vuelvo a lo mismo, vuelvo a repetirlo. Mujeres, puedes traer una dirección en tu casa, no por encima de tu esposo, sino sometiéndote a él de una manera en la que tu dirección va a dirigir a tus hijos a través de una inspiración. Repite conmigo, inspiración. ¿Cómo es una inspiración? ¿Alguien me quiere decir cómo es una inspiración? ¿Qué es un ejemplo? Dice Carlón que es el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que es el Espíritu Santo, Carlón? ¿Estará en lo cierto? ¿Estará en lo correcto? ¿Puedo yo inspirarte de alguna manera? Sí, ahí te voy a inspirar. Voltea para acá. ¿Ok? Si yo te dijera que tú eres bueno, que Dios está contigo, que todos los problemas que tengas de aquí en un futuro, Dios te va a levantar y los vas a vencer, ¿te estoy llenando de qué? De una inspiración. Entonces estoy poniendo una motivación en tu corazón. Estoy diciendo, no te preocupes, todo está bien, no te apures, no te afanes, Dios está contigo. Entonces empiezo a meter un espíritu que todo se genera, y fue lo que dos
dos personas cuando fueron a ver la tierra, vieron gigantes. Y dijeron, no, no podemos porque son gigantes, nosotros parecemos langostas. Quiero que sepas que la palabra dice que el último gigante de aquel entonces medía 4,5 metros. Ya cuando tomaron la tierra, los hijos de Israel, la tierra de promesa, el último gigante, ¿sabes quién lo derrotó? ¿Quién? David, Moisés. Realmente, en aquel entonces quien lo derribó fue Moisés. Porque está un gigante que es Goliat, pero la altura no era más de 3 metros. 6 codos. ¿Sabes de cuánto medía este gigante que derrota a Moisés? Medía 4,5 metros. Era de 9 codos. Era más alto. Su cama era grandísima, 4,5 metros. Entonces imagínate yo estar de 1,80 contra 4,5. Claro que sí parecía langosta yo. Sin embargo, cuando regresa Caleb y regresa mi esposa, predicaba la semana pasada de precisamente Caleb, de este hombre. ¿Quién era, muñeca? El que predicaba la semana pasada, Caleb, que dice que él era todavía con la fuerza de que tenía 40 años, era Caleb, y ya tenía 85. Él estaba diciéndole al pueblo, no, no pequen, miren, Dios nos los ha entregado, aunque parezcamos langostas, Dios nos los ha entregado y los vamos a poder derribar. ¿Qué estaba poniendo él? Una inspiración. ¿Y a quién le hicieron caso más? A los que pusieron la otra inspiración. ¿Cuál era la otra inspiración que estaban poniendo? Nos van a matar. Nos van a comer como langostas. Hay 2 tipos de inspiración. Hay dos tipos de espíritu que yo puedo manejar. Si yo les empiezo a manejar un espíritu de muerte, todos vamos a salir todos tristes y de muerte porque nos vamos a morir. Mujeres, dice Débora que ella podía inspirar. Tenía la dirección de una manera como ejemplo. ¿Quieres que vaya? No le dijo, no hombre, pues si es de hombres, ve tú. Dijo Débora, vamos, yo voy. ¿Cuántas mamás has visto así? Su nombre significa abeja. Fue una profetisa y juez de Israel. Realmente podría ser llamada ella la primera comandante militar y jueza de una corte suprema de justicia. Débora, una mujer que traía en su corazón el poder dirigir con una inspiración, con un ejemplo. Y ahí van todos los hombres atrás de Débora. O sea, ahí va Débora, sí, ahí va Barak, pero ahí va Débora. Sí, ahí está Barak. ¿Ya viste? Ahí va Barak. Sí, Barak, yo lo voy a levantar, sí. Pero lo que le daba seguridad a muchos hombres, que iba ¿quién? Débora. Ahora, fíjate bien lo que dice ahí mismo en Samuel, 1 Samuel, pero vamos a leer el capítulo 5, el versículo 7. Capítulo 5, 1 Samuel. ¿Quién cree que la Biblia es la palabra de Dios? No más 4, ok, está bien. ¿Quién cree que la Biblia es la palabra de Dios? Ok, entonces dice la palabra, es Jueces, 5, 7. Dije 1 Samuel. Jueces capítulo 5, versículo 7. Las aldeas, ¿qué dice? Quedaron abandonadas en Israel. ¿Habían qué? Hasta que yo, Débora, me levanté. ¿Me levanté como qué? ¡Guau! Como una madre.
La palabra de Dios para todos me gusta porque dice, no había soldados hasta que tú llegaste, Débora, hasta que llegaste como una madre para Israel, dice la palabra. ¿Cómo compara Dios a una mamá como alguien que ¿qué? Inspira. Como alguien que ¿qué? Tú has visto que muchos jóvenes aquí se ponen a orar. Tú has visto que muchos discípulos se ponen a cerrar el servicio. Tú has visto que muchos discípulos se ponen a recoger diezmos y ofrendas. ¿Sale? Que no es solo el pastor Paco Treviño que hace todo. Imagínate que yo me pusiera aquí a cantar y luego también estuviera recogiendo, cerrando la alabanza, y también estuviera recogiendo diezmos, y también estuviera predicando, y estuviera orando, y estuviera haciendo todo. Entonces, ¿qué vendría a ser yo? Un líder que no genera una inspiración de Dios hacia tu vida. ¿Qué hago yo? Pues como una madre. Órale, pásale, tú. Abre el servicio. Órale, pásale tú. Oye, haz esto, vamos a hacer lo otro. Se equivoca, se puede equivocar, se puede poner bien nervioso, claro. Pero ¿qué hace una madre? ¿Qué le dice? No, mijito, nomás para eso no serviste. Mejor ya no te voy a poner. ¿Así le dice una madre? No, al contrario, le dice, no te preocupes, a la siguiente te va a salir mejor. ¿Qué puedo comer de Débora? Que puede inspirar a otros y que está ahí parada en el ejemplo diciendo, no te preocupes. ¿Cómo me inspira a mí Dios? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una inspiración hacia mi vida. Hay cosas que yo muchas veces como iglesia me siento impotente, me siento incapaz, no sé cómo hacerle, Señor, ¿qué hago? Aquí estoy atribulada. Y Dios dice, ¿de veras quieres lo que yo te voy a entregar? Come de Ana. Come de Débora. Hay cosas que tú y yo podemos comprender que Dios me está enseñando, y para mí el saber que ¿por qué dice la Escritura que realmente dice la palabra? Fíjese bien, voltea a ver ahí Jueces capítulo 5, verso 9. Perdón, Jueces capítulo 5, verso 9. ¿Qué dice? 5:9. Mi corazón es para vosotros. ¿Qué dice? Para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. ¿Y a qué les enseña Débora a los líderes del pueblo? ¿A qué les enseña? Load, alabad, adorad a Dios. Débora no les dice, adórenme a mí. ¿Adoren a quién? A Jehová. Verso 20. Desde los cielos, dice la palabra, este es un canto que hace Débora, porque ella cantaba. Qué bendición tener a Débora, ¿verdad que sí? Si es que voltea con tu esposa y dile, tú eres mi Débora, dile. Amén. Eso es todo. Desde los cielos pelearon, verso 20 dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. ¿Qué vieron los hijos de Israel? Está lloviendo, se van a enlodar, se van a atascar sus carros porque son pesados, son carros de acero, los caballos ya no van a poder andar. Dijeron, vamos. Qué bendición, ¿verdad? Sabían que Dios iba con ellos. Vamos a ir al último ejemplo y quiero ir terminando con esto. Lucas capítulo 1, versículo 5. Vamos a hablar de dos mujeres más, pero de una de ellas muy poquito. Lucas 1:5. Dice la Escritura, léalo conmigo. Ahí está puesto. Dice, hubo
Todos juntos, ¿lo leemos todos juntos? ¿Qué dice? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. ¿Y cómo se llamaba? Bien, verso 6. Ambos eran justos, andaban irreprensibles. Todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, ellos lo ejecutaban. Verso 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era ¿qué? Estéril, y ambos eran ya. Quiero que sepas una cosa: los matrimonios entre los judíos, a la mujer se le considera una mujer adulta a partir de los 12 años. Aunque es para ellos adolescente, pero ya se puede casar porque ya puede engendrar hijos. Para el judío así es. El hombre es hasta los 13 años, o sea, un año más. Pero al hombre se le enseña mucho la palabra, la ley. Y a partir de los 13 años se le instruye a que no solamente la lea y la escriba, sino que se la aprenda de memoria. Los 5 libros de la ley o Pentateuco. A partir de los 13 años, ese niño es considerado ya como alguien que puede ir a ayudarle a su papá a trabajar, puede poner una casa, y una vez teniendo una viña y una casa, se puede casar. Por eso, un judío, hombre, es capaz de poderse casar a los 18 años, no porque tenga un viñedo y tenga una casa y se haya casado, sino que era porque realmente él conocía la ley. ¿Conocía qué? Por eso encontramos muchos matrimonios donde en muchas ocasiones el hombre era aproximadamente entre 10 o 15 años mayor que la mujer. Por eso vemos en la historia que realmente María era una mujer joven. ¿Podía casarse ya? Sí. José era más grande que ella. Y también José no quiso difamarla porque sabía que su esposa ya estaba embarazada. Dice la Escritura, seguimos leyendo. Acompáñeme a Lucas capítulo 1, ahí mismo, y vamos a leer el versículo 13. Dice la Escritura, el verso 13. ¿Lo lee conmigo? ¿Qué dice? Más fuerte, no lo escucho otra vez. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Dios le concede eso, pero no dice que solamente la oración de Zacarías, sino les dice la oración de los dos. Ahora, fíjese bien, vamos a avanzar un poquito más abajo. Dice la Escritura, Lucas capítulo 2, versículo 1. Ahí en el capítulo 2, verso 1, dice la palabra: aconteció, léalo conmigo, voy a pedir el teclado, que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Verso 3, e iban todos para ser empadronados, cada uno su ciudad. Bien, vamos a leer solamente el versículo 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora vamos capítulo 1. Y vamos a leer a partir
versículo 26. ¿Qué dice la palabra? Verso 26. Al sexto mes, subráyele ahí. ¿Cuándo? Una vez que Elizabeth estaba embarazada, Elizabeth ya tenía de panza 6 meses. ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto es el periodo de gestación en una mujer? ¿Y cuántos tenía Elizabeth? Ese mismo día, dice la escritura, el sexto mes de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era ¿qué? Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Verso 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? Versículo 39. En esos mismos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en la casa ¿de quién? Zacarías, y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando oyó Elizabeth que tenía 6 meses, oyó la salutación de María, y dice que la criatura, ¿qué dice? Saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó, verso 42, a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres. ¿Y qué más? El fruto de tu vientre. Verso 43, y dice: ¿por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Quiero preguntarte, ¿quién experimenta esto? ¿Quién experimenta que un niño brinque en su vientre? El otro, María llega, y María todavía tenía semanas. Por eso hablar de un divorcio, hablar de un aborto, dicen: es que todavía tenía vida. Mentira, claro que tiene vida. Desde chiquito, ahí estaba la vida ya en María. Elizabeth tenía 6 meses, ya se le notaba la panza. María no tenía ni panza, pero ya había vida en el vientre de María. Y Elizabeth dice: wow, solamente con tu salutación pude entender que la criatura que hay en mi vientre saltó de alegría. Yo nunca he sentido dentro de mi vientre que me brinque una criatura. Gracias a Dios. Pero la mujer sabe lo que es eso. Sabe lo que son los movimientos. Ahora yo lo he aprendido más todavía con mi hija, porque mi esposa realmente, lo que vivimos mi esposa y yo ha sido muy hermoso, pero muy diferente. Mi hermosa jamás, mi hermosa, mi esposa jamás tuvo un dolor de parto. Nunca sintió contracciones, nunca sentía nada de eso.
Ahora que mi hija le pregunta a mi esposa, oye, ¿tú sentías? Ella dice, no, jamás. Pero ahora ver a mi hija cómo está viviendo lo que está viviendo, cómo se mueve, cómo experimenta, que es que me aprieta acá y me empuja la vesícula, o me empuja y tengo que ir corriendo al baño porque me está empujando. Y digo yo, ¿cómo? Si yo no lo había vivido con mi esposa, porque ella no sentía muchas cosas. Sí sabía que se movía, pero no era un dolor. ¿Qué es lo que trae una madre? En final de cuentas, Jesucristo en un hombre que era Juan el Bautista, que todavía estaba dentro, a través de una madre con una salutación, trajo una inspiración. ¿Por qué? Porque dice que en ese momento Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Trajo una inspiración. Entender cada una de las mujeres que Dios nos lleva a ver. Sabemos que hay mujeres que dirigen a través de una inspiración, a través de un ejemplo. Creo que tenemos que aprender algo nosotros. El que a la iglesia sea inspirada, es inspirada por Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Hay cosas que no son difíciles. Hay cosas que, así como Barak, se nos hace tan imposible ir yo solo, y pido ayuda y le digo, ve tú conmigo. ¿Cómo es que conozco yo, mi esposa y yo conocemos tantas mujeres cabeza de hogar, tantas mujeres cabeza de hogar que han salido adelante desde que sus niñas estaban chiquitas hasta que son unas profesionistas, trabajando, dándole la pata de pollo, la pierna de pollo que le tocaba a ella, dársela a la que más hambre tenía, entregársela, verlas crecer, meterse en problemas difíciles, emocionales de sus hijas, poder ministrar a nosotros, mi esposa y yo, a las mujeres cabeza de hogar, a que cuando todavía cuando crecieron sus hijas y ya grandes, le echaban la culpa a su mamá porque ella tuvo la culpa de haberse separado de su marido. Y aún así, la esposa, la mujer, la sigue inspirando. Tantas mujeres cabeza de hogar que conocemos, y muy pocos hombres viudos que pueden hacer lo mismo: trabajar y atender hijos. Todos los que conocimos en tantos años de ministerio, hemos visto que solamente uno permaneció sin casarse. Uno. Y conocimos muchos. Pero cuando conoces a una mujer cabeza de hogar que trae una inspiración, que se pone enfrente, en el camino, en la brecha, aprendiendo que del único que ahora él ve como su marido es a Dios, es una mujer. Débora no era viuda. Débora esposa de un profeta. Pero mantenía ella una inspiración a todos sus hijos, a todo el pueblo de Israel. Le damos gracias a Dios por ellas. Yo quiero que pase el grupo de alabanza y quiero que oremos hoy por las mamás. Hay mamás que quieren ser mamás, que todavía no son mamás.
Vamos a orar por ustedes también. Hay mamás que ya son mamás. Tal vez hay madres solteras. Tal vez hay madres viudas. Pero hoy quiero darle gracias a Dios por cada una de ellas. Que cada uno de nosotros podamos extender nuestras manos y decirle gracias, Dios, por la vida de cada una de ellas. ¿Le parece? Nos ponemos de pie. Quiero que sepa que María y José tuvieron más hijos. La Biblia los menciona, sus nombres de los varones. Uno de ellos era Santiago. Santiago, que es un hombre hermano de Jesús, muy probablemente el segundo de José y María, o el primero de ellos, ¿verdad? Como esposo y esposa, porque Jesús venía del Espíritu Santo. Santiago al principio, junto con sus demás hermanos, no lo quería. Y le decían: Jesús, ándale, ve, tú que te dices ser hijo de Dios, ve, haz milagros. Y allí Jesús entendió y dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Pero cuando estaba Jesús en la cruz, Él voltea y ve a su discípulo amado, Juan. Y ahí estaba María, la que lo tuvo. Ahí estaba otra pariente de María, María Magdalena, y voltea y ve a Juan y le dice a María: María, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. Y desde ese entonces dice que María no se quedó sola, sino habitó con Juan, el discípulo amado. Entonces quiero que veas algo. Jesús no hizo a un lado la vida de quien lo levantó. Pero desde que Jesús empieza su ministerio, Jesús le establece muy bien, diciéndole a María: todavía no ha llegado mi hora, le dice. Y hay cosas que nos solamente el Evangelio de Lucas dice en su palabra. No te distraigas, voltea para acá. Dice en su palabra que cuando pasaban cosas como la que hizo Elizabeth, como la que hizo otra mujer profetisa cuando llevaron a Jesús a presentar al templo, como cuando Jesús fue al templo y se perdió cuando tenía 12 años Jesús, y llegan José y María buscándolo después de 3 días y dicen: ¿dónde estabas, Jesús? Y Jesús le dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre tenía que estar? En esos versículos Lucas escribe y dice: María guardaba en su corazón todas esas cosas que pasaban. Quiere decir que María era una mujer muy prudente. Sabía que había cosas. Cuando nació Jesús vinieron muchos pastores y hablaban los pastores diciéndole lo que los ángeles pasaban, y dice que María solamente guardaba esas cosas en su corazón. ¿Cuánto habla una mamá cuando no dice nada? Le damos gracias a Dios por los que todavía tienen mamá. Yo le doy gracias a Dios por lo que fue mi mamá también. Pero hoy no es mi corazón como dar un énfasis más que en decir que hay mujeres que nos inspiran.
Voy a pedirle a todas las mamás, pasen aquí. Vamos a orar, mi esposa y yo solamente. No vamos a hacer mucho, solamente poner mano sobre tu vida y que te vayas con esta bendición. Van a hacer una fila, no te preocupes. Así, no, al otro lado. Así, una fila. Denle chance. Hay más allá, para allá. Extiéndase un poquito. Servidoras también. Bueno, ahorita estén ahí tantito. Que al cabo, los que van a estar atrás de ellas son sus esposos. Amén. Si no está, no se preocupe. Hay alguien ahí que va a estar apoyándole. Vamos a cantar y vamos a adorar al Señor. Y quiero que cierre sus ojos y que le diga al Señor: gracias, Padre. Agrégale una silla ahí para que esté sentada si quiere. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia en cada corazón, Señor. Gracias por cada una de ellas, Padre. Gracias, Señor, porque hoy estás abriendo un caminar. Gracias, Señor Jesús.